el tema que traemos acerca de el Catecismo de Heidelberg. Este es el estudio número 7, es decir, vamos a mirar lo que sería el domingo número 7 o el Día del Señor número 7. Y vamos a continuar con el estudio que traemos. El Catecismo de Heidelberg, como lo hemos venido diciendo, es la doctrina reformada que ha sido condensada en un catecismo, pero que tiene que ver con todo lo que se ha creído, lo que la Iglesia ha creído por estos 2000 años, desde que Jesucristo estableció la Iglesia, nos dejó el nuevo pacto. Nosotros hemos venido creyendo lo mismo, no hay nada nuevo. Si alguien aparece con cosas nuevas, como hoy está pasando lamentablemente con muchos evangélicos, con muchos cristianos que están trayendo cosas nuevas, eso no es de Dios, eso es invención del hombre, eso es invención del humano. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es única, que es verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera que nosotros por eso traemos el catecismo y lo estamos mirando, porque fue uno de los catecismos. Hubo más, obviamente, credos había, como vamos a ver al final, o confesiones de fe, y esto con el fin de poder sintetizar la doctrina, tener la doctrina en un documento, para que de esa manera podamos nosotros conducirnos y llegar a creer exactamente lo mismo, ya que el corazón del hombre es muy perverso y por eso salen muchas iglesias torcidas, con herejías, doctrinas de demonios, espíritus de engaño y de error, porque no se tiene algo escrito, algo concentrado, como lo tenemos nosotros, gracias a Dios por darnos la fe reformada, porque nosotros, esta iglesia es iglesia bautista reformada, es decir, nosotros nos adherimos a la fe reformada, a la confesión de fe de Londres de 1689 bautista. De ahí también nosotros estamos muy de acuerdo con la confesión de fe de Westminster, también con la confesión de fe de Savoy. Estamos de acuerdo también nosotros con el Catecismo de Heidelberg, que es de donde venían o han salido estas doctrinas. Y lo que queremos nosotros es creer lo mismo, creer lo que los hermanos han creído por estos 2000 años y lo que los hermanos están creyendo en todo el mundo, de las iglesias bíblicas, ya que hoy día lamentablemente no hay iglesias bíblicas, hay iglesias de pensamiento psicológico, lamentablemente, iglesias de pensamiento filosófico, iglesias lamentablemente que están como unidas en un poco de pragmatismo religioso, que es lo que funciona, iglesias que están metidas en una cantidad de creencias que son de los hombres, de religiones falsas y de engaño, de error. Y hoy día por la confesión de fe que se maneja, la visión, que el pensamiento positivo, todo eso es humano. Y entonces nosotros necesitamos concentrar la doctrina. Por eso estamos mirando el Catecismo de Heidelberg y hemos visto la caída del hombre. Como Dios creó al hombre perfecto y la dicha del hombre era vivir, obviamente, para Dios. Pero el hombre cayó en pecado. Ahora Dios lo quiere restaurar y lo restaura. Entonces estamos hablando del Redentor, de Jesucristo, nuestro Redentor. Estábamos diciendo que Jesucristo tenía que ser perfectamente hombre y perfectamente Dios. Es decir, esa es la doctrina que creemos, aunque más adelante la vamos a ampliar. Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Jesucristo tiene dos naturalezas, pero una sola persona. ¿Y dónde encontramos pues a ese Redentor? Habíamos dicho en la pregunta número 19, lo encontramos en el Evangelio. De manera que hoy vamos a ver pregunta 20, 21, 22 y 23, que tiene que ver precisamente con dónde encontramos esta verdad en el Evangelio. Entonces vamos a ampliar un poquito más. Voy a leer las preguntas y luego las vamos a contestar. Pregunta número 20 sería, entonces, o sea, si Jesucristo es el único Salvador, el único medio que Dios dejó para salvar al hombre, la pregunta 20, recuerden que las preguntas tienen una continuidad. Entonces, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? Una buena pregunta. ¿Será que Jesucristo cuando muere en esa cruz está muriendo por todos los hombres, por toda la humanidad para salvarlos? Pregunta número 21. ¿Qué es la verdadera fe? Ya que la respuesta nos habla de que son salvos los que tienen verdadera fe. Entonces viene la pregunta 21. Entonces, ¿qué es la verdadera fe?
Y al hablar de la verdadera fe, entramos a la pregunta 22. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? ¿Qué debe creer un cristiano para basarse en la verdadera fe? Y eso nos lleva a la pregunta 23. ¿Cuáles son esos artículos en vista de que un cristiano debe creer lo que dice la palabra y lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años? Por eso comencé haciendo esa introducción. Y ahí es donde vamos a ver entonces el credo de los apóstoles, y después vamos a ampliarnos en ese credo de los apóstoles. Bien, vamos con la pregunta entonces. El tema general que estamos tratando es la redención del hombre, número 3. Eso es lo que estamos tratando ahora. Recuerden que habíamos hablado primero de la caída del hombre, y luego habíamos hablado cómo el Señor lo saca de la miseria, y estamos hablando de la redención, de esa redención. Entonces vamos con la pregunta número 20. Entonces, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? Porque habíamos visto que Adán es cabeza federal, es decir, esto implica que lo que Adán hizo nos afectó a toda la raza humana. Y en Romanos 5:12, que es uno de los textos clave, dice que así como Adán pecó, el pecado entró por Adán, por un hombre, y por ese hombre entró el pecado a todos los hombres, y por ese pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos nosotros los seres humanos pecamos en Adán, se llama el pecado original. Pero además de que los hombres pecamos en Adán por el pecado original, es decir, Adán peca y nos transfiere su culpa a nosotros, somos pecadores, somos culpables, pero también es cierto que cada uno de nosotros individualmente ha pecado, individualmente ha cometido pecados. Entonces son esas dos partes. Pero Adán, como cabeza federal o como el representante de la humanidad, pecó, y de ahí el pecado pasó a todos los hombres, pasó a todos los seres humanos. Entonces la pregunta es, si esto es así, y me está hablando de que Cristo es el Redentor, la gran pregunta sería de otra manera: ¿Cristo es Redentor de todos los hombres? O sea, en Adán todos los hombres pecaron, entonces en Cristo todos los hombres son redimidos, todos los hombres son salvos. La respuesta es no. No. Solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en Él, o sea, en Cristo, y reciben todos sus beneficios. ¿Son todos los hombres salvos en Cristo? La pregunta, entonces, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? Un no rotundo. Porque si fuese así, tendríamos que aceptar el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que todos los hombres serán salvos. Que Jesucristo en la cruz murió, derramó su sangre para salvar a todos los hombres, y como el sacrificio de Jesús fue efectivo, entonces cubrió los pecados de toda la humanidad, y entonces toda la humanidad será salva. Sería una creencia universalista, y nosotros no somos universalistas, porque la Biblia no es universalista. La Biblia categóricamente dice que no. ¿Quiénes son los salvos entonces? Y vamos a desglosar esta respuesta. Solamente aquellos. ¿Quiénes son salvos o por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario? Solamente aquellos que por la verdadera fe, y aquí tenemos que hablar de verdadera fe porque hay una fe falsa, por la verdadera fe son injertados en Él, son injertados en Cristo. Es decir, nadie puede injertarse en Cristo. Él es el medio que Dios usa, la fe, y a través de esa verdadera fe somos injertados en Cristo, en Él, y reciben todos sus beneficios, o sea, todos los beneficios de la cruz, el hecho de que Cristo derramó su sangre, que murió para perdón de pecados. Solamente son beneficiados los que por la fe creen verdaderamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces vamos a ir respondiendo a esta pregunta. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? Lo primero que quiero dejar claro, hermanos, es que debemos tener bien definido que existen dos cabezas federales. Si tú, mi amado hermano, tienes esto claro, si yo puedo tener eso claro, podemos hablar de Cristo sin temor y llegar a decirle a las personas la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio nos habla que hay dos cabezas federales, y quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Por favor, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque lamentablemente muchas personas, y yo era de ellos, a ver qué le digo yo, casi por 30 años, un poquito menos tal vez, creía
que Jesucristo en la cruz había muerto por todos los hombres y creía que solamente los de la fe eran salvos. O sea, Jesús pagó el precio del pecado por toda la humanidad, pero se salvaban solamente los creyentes. ¿Qué quiere decir? Entonces yo no entendía bien esa parte y llegaba entonces a una conclusión que es lógica para la mayoría de los creyentes. Lamentablemente creen así hoy día. Es lo que yo creía y es lo que la mayoría de la gente cree hoy día en las iglesias, que Jesucristo en la cruz derramó su sangre por toda la humanidad, pero que solamente el que tiene fe, ese es salvo. Es decir, le atribuye a las personas la fe y diciendo que él es salvo porque tiene fe. Entonces, el otro, ¿por qué no fue salvo? Ah, pues porque no tuvo fe. Entonces, ¿por qué va a ir al infierno? Porque rechazó a Jesucristo. Pareciera que es lógico y algunos textos pareciera que indican eso, pero no es así. No es así. Porque entonces quiere decir que la salvación es por obras. Entonces quiere decir que la gente no se salva porque Jesús en la cruz murió por ellos, sino porque la gente tuvo fe. Entonces quien tuvo fe se salva, quien no tuvo fe no se salva. Y entonces ¿dónde queda el sacrificio de la cruz? No. Es más, la fe no es el objeto de la salvación. El objeto de la salvación es Jesucristo. Las personas se salvan por Cristo, porque Cristo murió en la cruz, pero la fe es el medio, y la fe es un don gratuito dado por Dios a los que Él quiere salvar. Es decir, Dios de antemano ha determinado salvar un grupo de personas, y a ese grupo de personas que Él determinó salvar, Jesucristo vino a morir en la cruz por ese grupo de personas, y a ese grupo de personas el Espíritu Santo le trae la fe por medio de la palabra, y esa persona puede creer, y esa persona se puede arrepentir, y esa persona ahora es un hijo de Dios porque es una obra de Dios. Los demás no. Los demás el Señor en su santa y soberana gracia, soberana voluntad, los dejó ahí en su estado pecaminoso. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 18, y quiero que miremos esto, porque algunos aquí tienden a confundirse, pero hay que tener la claridad. En Romanos 5, 18 leemos así, déjenme, yo le leo 2 versículos, dice así: así que por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, condenados todos los hombres, ¿en quién? En Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, y ese quién es, Cristo, vino a todos los hombres la justicia de vida. Vino a todos los hombres la justicia de vida. 18, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora, si uno mira superficialmente el texto, los 2 versículos, entonces la gente concluye, ¿se da cuenta? En Adán vamos a leer, así que como por la transgresión de uno, estoy de acuerdo, Adán transgredió, vino la condenación a todos los hombres. Yo puedo aceptar eso, ¿vio? Adán pecó, la condenación cayó para todos los hombres. Ahora, mire el texto que sigue. De la misma manera, ojo con eso, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es Cristo, ¿sí o no? Ahí está claro. Vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Se da cuenta? Ahí dice la Biblia claramente, vino a todos los hombres. Ahora, si lo miramos así, tendríamos que entender, tendríamos que reconocer que hay una salvación universal. Pero entonces, ¿cómo entiendo yo este pasaje? Mire, la mejor manera de entender ese pasaje es teniendo la comprensión de las 2 cabezas federales. Ahora, vamos a mirarlo cuidadosamente, mirando las 2 cabezas federales. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Vamos a mirar las 2 cabezas federales que ahí están. Y eso implica lo siguiente. Vamos otra vez. Vamos a leer el texto con la mente, teniendo las 2 cabezas federales. Bueno, así que como por la transgresión de uno, este es Adán, cabeza federal, vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. Adán es cabeza federal de toda la humanidad, es decir, lo que Adán hiciera, toda la humanidad lo hizo en Adán, porque él era cabeza representante de toda la humanidad. Por eso dice que vino la condenación a todos los hombres. Ahora, preste aquí atención.
de la misma manera o algo similar, por la justicia de uno. Y ese es Jesucristo. Ya dijimos que Jesucristo cumplió la justicia de Cristo, es que Él guardó perfectamente la ley. Por la justicia de uno, por la justicia de Jesucristo, vino. ¿Y quién es Jesucristo? Cabeza federal. ¿Cabeza federal de quién? De los creyentes. ¿Cabeza federal de quién? De la iglesia. Es decir, lo que Cristo hizo perfectamente, se lo dio a su pueblo, a los escogidos de Dios, por los cuales Cristo murió, en este caso a los creyentes. Entonces, por la justicia de uno, es decir, Cristo, a todos los hombres la justificación de vida. Estos todos los hombres no son todos los hombres de la cabeza federal de Adán. La cabeza federal de Adán son todos los hombres, toda la humanidad. La cabeza federal acá, Cristo, son todos los hombres, son la iglesia. Todos los que están bajo esa cabeza federal, entiéndame. Los que no son creyentes están bajo la cabeza federal de Adán, es decir, ellos son impíos, ellos son incrédulos y en Adán están condenados, van al infierno. Los creyentes estamos bajo la cabeza federal de Cristo y Cristo nos ha salvado, Cristo nos dio su justicia de tal manera que en Cristo todos los hombres que estamos en Cristo somos salvos. ¿Ven? Ahora vamos al 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, note que aquí más claro, los muchos fueron constituidos pecadores, o todos fueron constituidos pecadores, aquí los trata de los muchos. Ahora dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Esos muchos quiénes son? La iglesia, los escogidos, el pueblo de Dios, esos muchos serán constituidos justos. Entonces lo que estamos viendo aquí son dos grupos de personas. Adán pecó, todos fuimos pecadores. Cristo no pecó, fue perfecto. Entonces todos los que estamos en Cristo somos justos, somos justificados. ¿Qué fue lo que pasó entonces con los creyentes? Que nosotros estábamos en la primera cabeza federal, que era Adán, pero cuando viene Cristo y muere por nosotros, somos rescatados, pasamos de esta cabeza federal de Adán a la cabeza federal de Cristo, y ahora nosotros somos creyentes en Cristo, estamos bajo Cristo, somos salvos por Cristo, pero los que no están en Cristo siguen bajo Adán y por eso están condenados. Si entendemos ese pasaje, vamos a comprender la Escritura de una manera perfecta. Comprenderemos mejor la predestinación, comprenderemos mejor la elección, comprenderemos mejor el ordo salutis, el orden de la salvación, y no entraremos en conflictos ahí o pretender que la gente se va al infierno porque no cree. O sea, el creer sí tiene que ver, pero es que el creer es una obra del Espíritu Santo, es una gracia de Dios, es un don de Dios, como dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, por gracia son salvos por medio de la fe. Y ahí dice, o sea, la salvación es por gracia, no es un mérito del hombre, pero es por medio de la fe. La fe es el medio. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es un don de Dios. Dios nos da la fe, pero Dios no le ha dado la fe a todo el mundo. Dios le da la fe a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios le da la fe a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Dios le da la fe al pueblo de Dios, a la iglesia, a los que Él quiso salvar. Eso es lo que estamos tratando de contestar. Pero hay otro texto que clarifica también y yo quiero que lo miremos. Bueno, a nosotros se los digo, pero es que es muy importante este. Primera de Corintios 15, vamos a ir ahí. Primera de Corintios 15 también nos dice algo similar. Es que yo quiero que usted lo vea porque si no, Primera de Corintios 15, 20. Dice, está hablando de la resurrección, Cristo resucitó. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y vuelve a decir, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, ese es Cristo. Por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la resurrección de los muertos, es decir, Cristo. Y luego dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo ese texto, vuelvo y digo, si yo acepto ese texto como dice ahí el 22, porque así como en Adán todos mueren, así todos mueren porque son pecadores, entonces así también en Cristo todos serán vivificados.
tendría yo que entender que hay una salvación universal. Y si ese todos ahí se refiere a todos los que están bajo Adán, que ahora pasaron a estar bajo Cristo, entonces tenemos que creer en una redención universal. Entonces no hay infierno, entonces nadie se va a condenar. Y si nadie se va a condenar, ¿para qué predico el evangelio? ¿Para qué tenemos iglesia? ¿Para qué predicamos la palabra? Pues entonces pegue y haga todo lo que quiera, no santifique su vida, sencillamente dedíquese a hacer lo que sea, igual se va a salvar. No, hermanos, así no es. La salvación es para un pueblo selecto. Y entonces aquí entendemos otra vez, mire las dos cabezas federales, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, entonces así también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están en Adán y permanecen en Adán mueren, van al infierno, pero los que ahora están en Cristo, que es cabeza federal, todos ellos los que están en Cristo serán vivificados. Eso yo quiero que le quede claro. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está usted? ¿Usted está en la cabeza federal de Adán? ¿Se quedó ahí? ¿Es un incrédulo? ¿No quiere creer en la obra de Cristo? ¿Usted vive a su manera? ¿Usted tiene religión? ¿Usted tiene una religión? ¿Usted va a una iglesia? ¿Usted tiene su creencia? Pero está ahí bajo esa cabeza federal. Usted va al infierno. Así sea pastor, no importa, cura, lo que sea. Pero si usted realmente ha reconocido que es pecador y de ahí ha venido a creer en Jesús, ha confiado en Jesucristo, como lo vamos a ver ahora, tiene esa fe que le voy a mostrar ahora, verdaderamente usted tiene esa fe, usted ahora está en Cristo, y al estar en Cristo usted es justificado y usted hace ahora parte de la familia de Dios. De lo contrario, no. Quería dejar eso muy claro antes de entrar a seguir contestando la pregunta. Pregunta 20, entonces son salvados. Me demoro aquí un poquito porque las otras son más fáciles. Pregunta 20. Entonces son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán. La respuesta es no. Y aquí está: solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en Él y reciben todos sus beneficios. Entonces, en esa respuesta que no, Jesucristo, le va a dar dos textos nomás, usted después lo busca. Pero Mateo 7, 13 y 14, Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha, id por el camino angosto. Y luego dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Ese texto claramente nos da a entender de que la salvación no es para todos, que Jesucristo mismo estaba diciendo: la puerta que lleva al infierno es muy grande, pero la puerta que lleva al cielo es estrecha, el camino es angosto y son pocos los que entran por ahí. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que la salvación es para un grupo muy minúsculo, muy pequeño, pero que la gran mayoría de las personas van a ir al infierno. Y van a ir al infierno sencillamente porque ellos no quieren venir a Dios, como la misma Escritura lo registra. O en Mateo 22, 14, Jesucristo dice: porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Es decir, el Evangelio se le predica a todo el mundo. Esa fue la misión que el Señor nos dejó: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros le llevamos el mensaje a todo el mundo, y la gente no va a creer, y la gente va a rechazar el mensaje, y la gente se va a burlar. Como hoy yo veía en las noticias en Estados Unidos como Donald Trump tratando de defender la fe y de decir que Dios es el Todopoderoso y que Él es el Dios de la nación. Como mucha gente se le está levantando y está diciendo que quieren sacar a Dios. Ya lo sacaron de las escuelas, ya lo sacaron de las universidades, ya lo sacaron del gobierno, ahora quieren sacarlo de Estados Unidos. Dice que no quieren a Dios, no quieren nada que ver con Dios. Entonces la gente no quiere la palabra de Dios, la gente no quiere a Dios, no quiere el Evangelio. Entonces son unos incrédulos, y esa gente va para el infierno, a menos que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y para contestar la pregunta, entonces, solamente son aquellos que por la verdadera fe, y ahí quiero hablar, y aquí ya los hermanos lo saben, pero hay que volver a decirlo. Hay que hablar aquí de que hay una verdadera fe. Cuando nos dice cuál es la verdadera fe, esa es la pregunta 21, ahora la vamos a contestar. Pero déjeme, yo le digo generalmente, porque hay una fe falsa.
es que los salvos son los que están en Cristo. Juan 1:12, vamos a ir allá porque yo quiero que usted vea ese texto, por lo menos vea ese. Juan 1:12, que es clave, es muy clave para ¿quiénes van a ser salvos? Los que están en Cristo. Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que recibieron a Jesús? Los que creen en su nombre. Note que está la palabra, los que creen. Ahora vamos a desglosar eso de creer, que es la fe verdadera. Los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero tenga la palabra aquí, porque dice: mas a los que le recibieron. ¿Y cómo se recibe a Cristo? Bueno, ahí dice: los que creen en su nombre. ¿Cómo yo recibo a Jesús en mi corazón? Pues cuando creo en Él. No es haciendo una oración de fe: Señor, te recibo en mi corazón. Eso no es así. La gente recibe a Cristo en su corazón cuando creen una fe correcta, una fe verdadera. Ahora, esta fe correcta, esta fe verdadera no nace del hombre, no es una fe que nace en el ser humano. Porque mire el versículo 13, conectémoslo: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos? A los que creen en su nombre, o sea, en Jesucristo. A esos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son a esos los que han creído. Pero esos que han creído, dice, los cuales no son engendrados. Para poder creer tuvieron que haber sido engendrados, es decir, haber sido nacido de nuevo. Pero dice que ellos no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ¿quiénes son los que reciben a Cristo? ¿Quiénes son los que creen en Cristo, que llegan a ser hijos de Dios? Los que fueron engendrados por Dios. Y uno en la teología comprende que ¿quién engendra? El Espíritu Santo a través del Evangelio. Vuelvo y digo: ¿por qué entonces yo tengo que ir y predicar el Evangelio a todas las personas? ¿Y por qué el Señor nos mandó a llevar el Evangelio a todo el mundo? Yo tengo que predicarle a todas las personas que yo pueda encontrar. Usted, mi hermano, debe llevar el Evangelio y predicarle a su familia, a sus vecinos, a todo el mundo. Y mientras yo le predico, el Padre, por medio del Espíritu Santo, va a coger ese Evangelio y en el corazón va a engendrar a esa persona que es de Él. Es decir, lo va a regenerar o le va a dar un nuevo nacimiento. Y cuando esa persona es engendrada por Dios, nadie lo puede hacer. El predicador no lo puede hacer, el evangelista no lo puede hacer. Es el Espíritu Santo, usando la palabra, que lo hace. Regenera ese corazón. De pronto de 21 lo regeneró. Y esa persona, ¿qué va a hacer? Esa persona va a tener el arrepentimiento verdadero, va a tener la fe verdadera, y entonces es hija de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Pues porque creí, porque me pude arrepentir, y sobre todo porque vi hubo un cambio. Ahora, esa fe mía y ese arrepentimiento mío y ese cambio mío que hubo, no fue por mí, sino fue porque Dios, por el Evangelio y el Espíritu Santo, me regeneró, es decir, me dio un corazón nuevo para que pudiera creer. Eso lo puede hacer por usted, mi amigo. Eso lo puede hacer por usted que está ahí detrás de estas cámaras mirando, si es que no es un cristiano, si es que no es un hijo de Dios. ¿Cómo? Ríndase al Señor, como le voy a mostrar ahora en la bendita palabra. Entonces usted puede seguir encontrando, pero hay muchos textos más que se los voy a dejar nomás, por lo menos Juan 3, 16 al 21. Quería estar ahí en ese texto, pero ya no alcanzo. Usted búsquelo en su casa, Juan 3, 16 hasta el 21. Luego busca Juan 3, 35 al 36. Está hablando de que hay gente que cree, gente que no cree. Y luego Juan 14, 6, donde dice que el Señor es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie va al Padre, es decir, nadie puede ser salvo sino a través de Jesucristo. No es tu religión, no es mi religión, no es el nombre de una iglesia, no es ni siquiera una doctrina que usted tenga allí. A usted lo salva Jesucristo. ¿Y por qué lo salva Jesucristo? Porque Él murió en una cruz por ti. Es la única razón. Y entonces, si Él murió por mí, quiere decir de que el Padre me escogió desde antes de la fundación del mundo, y por eso Jesucristo murió por mí. Y quiere decir que cuando me predicaron el Evangelio, yo respondí al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor me regeneró para eso. Y los demás, pues dejémoslos allá. El asunto es que como no sabemos quiénes son, yo no sé quiénes van a ir al infierno. Yo no sé, ni siquiera sé quiénes serán salvos. Yo sé que yo soy salvo por la gracia de Dios, y mi esposa, y mis hijas, y los hermanos, y porque por el fruto los puede uno conocer. Aunque
que muchos se camuflan, es obvio. Pero el fruto, hermanos, en el corazón, usted puede saber que es salvo porque en usted se gestó un arrepentimiento verdadero, en usted se gestó una fe verdadera de la cual voy a hablar ahora. Y esa fe verdadera en usted lo llevó a un cambio. Es decir, usted ahora tiene amor por la palabra, quiere estudiar la escritura, usted tiene amor por estar detrás de esas cámaras y quiere escuchar el mensaje. Usted es de los primeros que quiere correr el domingo para venir al culto. Usted no se quiere perder ni un culto porque usted quiere estar ahí, porque Dios lo llama, porque el Espíritu está dentro de usted que lo está jalando. Y cuando usted comete un pecado, usted se arrepiente y le duele por haber pecado. Y usted quiere santificar su vida. Usted quiere vivir para Dios, agradar a Dios. Porque si eso no es así, entonces usted no es regenerado. Y usted tiene una religión y eso es peligroso. Entonces, esto nos lleva a la pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? Pues escuchen, no se trata solamente de tener fe. Fe tiene cualquiera. Y el problema es que la gente confunde la fe natural. Hoy día la mayoría de las iglesias lamentablemente le tienen fe a la fe. Es decir, téngale fe a ese negocio, téngale fe a sus finanzas, téngale fe, levántese con fe, sea positivo. Y la fe que ellos tienen es una fe en la fe, es una fe en ellos mismos, es una fe en lo que declaran, en lo que confiesan, es una fe en lo que hacen, en sus obras. No, esa es una fe humana, esa no es la fe que salva. Entonces vamos a hablar de los ingredientes de la fe verdadera que el catecismo lo responde. Pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? Y ahí está la respuesta, y vamos a resumirla en 3. La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Yo lo tengo, lo acepto como verdadero, sino también una verdadera confianza. Hay una confianza verdadera que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, ya lo dije. El Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solamente a otros, lo ha hecho con otros, sino que también a mí mismo Dios me da gratuitamente el perdón de los pecados, la justicia eterna y la salvación solo por gracia y únicamente por los méritos de Cristo. Esa es la fe. Así se define la fe verdadera, pero voy a leer otra vez la definición que da el catecismo porque es impresionante y yo me pudiera quedar en cada punto. Hay 6 puntos, inclusive usted al WhatsApp de la iglesia yo le mandé estos puntos para que usted los pueda mirar y pueda ver estos versículos porque no alcanzamos a verlos. Pero yo quiero desglosar en 3 cosas esta fe verdadera, 3 cosas, pero déjeme, yo le leo otra vez la respuesta porque esto es impresionante. ¿Qué es la fe verdadera? La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solamente a otros, sino también a mí mismo Dios me da gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación por gracia y únicamente por los méritos de Cristo. Bien, esto lo resumimos, todo lo que quiere decir son 3 cosas que siempre ha manejado desde el catecismo de Heidelberg y antes los reformadores, o que ha manejado la iglesia en todos los tiempos. Hay 3 ingredientes en la fe cuando es verdadera y estos son. Primero, dice aquí la respuesta, la verdadera fe tiene que ver con un conocimiento del Evangelio. En Romanos 10, usted puede buscar después del 13 al 17, donde dice, bueno, y si la salvación implica en invocar, ¿cómo van a invocar para ser salvos si no han creído? ¿Cómo creerán con el corazón si ellos no han oído? ¿Y cómo irán si no se les predica el Evangelio? Entonces luego dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O lo que le voy a decir acá, la fe salvadora, la fe verdadera, la cual estamos hablando acá, que es la que nos salva, que es la que nos permite recibir el beneficio de la cruz, porque para recibir el beneficio de la cruz yo necesito tener la fe. Es una fe que viene de Dios. ¿Y cómo viene esa fe? Por medio del Evangelio. Así que si usted no es un hijo de Dios, usted es una persona que no está segura de la salvación, a usted le toca oír el Evangelio, expóngase al Evangelio, escuche la palabra de Dios, porque por ahí viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios,
eso sería lo que podríamos decir un conocimiento. Pero un conocimiento verdadero, ¿por qué? Tiene que ser verdadero porque hoy día hay mucha gente que habla aparentemente la Biblia, pero la habla mezclada. Entonces, si el Evangelio no es correcto, la fe no va a ser correcta. Tiene que ser el Evangelio correcto, tiene que ser el Evangelio verdadero, es decir, la palabra de Dios, para poder tener una fe verdadera. Entonces, lo primero sería un conocimiento verdadero. Lo segundo sería que tiene que ver con una aceptación de ese conocimiento, que es lo que está diciendo allá. No solamente tiene que ver con un conocimiento seguro, sino que tiene que haber una verdadera aceptación, una verdadera aprobación de ese conocimiento. Es decir, yo necesito estar de acuerdo con ese conocimiento. ¿Por qué así? En Santiago 2:19, usted después lo va a buscar, pero dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen en Dios. No, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Usted lo conoce muy bien, tiene un buen conocimiento, hasta lo aprueba. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero hay un detalle: los demonios también tienen lo mismo. Los demonios también tienen ese conocimiento. Es más, los demonios también aprueban ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos demonios tan pronto veían a Jesucristo y les decía: Jesús de Nazaret, ¿qué tiene con nosotros, contra nosotros, Jesús? Le temían a Dios, le temían a Jesucristo. Los demonios tienen un conocimiento de la verdad, pero los demonios no son salvos. Así que tener conocimiento de la verdad y aceptar la verdad para mi corazón son dos ingredientes que necesita tener la fe verdadera, pero no son suficientes. Mucha gente tiene esto, pero no es suficiente, necesita el tercero. Y entonces ya en el tercero encontramos que es una confianza, o que es una entrega en lo que creo. O sea, yo tengo el conocimiento de que Jesucristo en la cruz murió por mí, para perdonar mis pecados. Tengo ese conocimiento. Yo estoy de acuerdo con ese conocimiento, es decir, no hay duda, yo lo acepto. Sí, así es. Lo agarro para mí. Pero número 3, tengo que confiar, tengo que apropiarme, tengo que abrazarlo, tengo que entregarme a esa doctrina. Eso es lo que implica, eso es lo que los reformadores llamaban una total entrega, es un descansar totalmente. Eso es lo que se llama la confianza. Cuando uno confía, descansa y dice: así es. Así que yo puedo creer lo que dice la palabra de Dios, de que Jesús en la cruz murió por mí. No es que Jesús en la cruz murió por el hombre, no. Jesús en la cruz, cuando Él moría en la cruz, esta es la confianza. Cuando Él moría en la cruz, Él estaba muriendo por mis pecados. Y cuando yo tengo esa fe, me apropio de eso, estoy confiando en Él, y es una confianza verdadera, duradera, eterna, hasta que me muera. Él murió por mí. Entonces yo me apropio de eso. En Romanos, usted después lo busca, 1:16 y 17, encontramos que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La persona que se ha apropiado del Evangelio es un justo y camina por la fe. El justo camina por la fe, es decir, sigue creyendo la palabra, no se deja llevar por las cosas de este mundo. Esa confianza, ¿quién la va a tener? Y ahí es donde estamos contestando la pregunta número 20 y la pregunta número 21. Los que tienen la verdadera fe, ¿quiénes son? Pues por los cuales Cristo murió, y hay una vida nueva en ellos. Vamos a ir a este texto, si quieren que vayamos, 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Ubica ahí porque quiero mostrarle algo. Es más, vamos a extender hasta el 2. Pero vamos ahí, le voy a explicar verso a verso. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, y ojo aquí, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, ojo con esa palabra otra vez, vamos otra vez a la cabeza federal. Uno murió por todos. ¿Quiénes son todos? No son todos los hombres. Cristo no murió por todos los hombres. Y aquí le voy a explicar por qué. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo hubiera muerto por todos
hombres, todos hubieran muerto. Y aquí está hablando del bautismo. Todos hubieran muerto en Cristo, hubieran sido bautizados en Cristo, hubieran sido sumergidos en Cristo y resultados en Cristo, una vida nueva. Entonces, por eso entendemos que aquí la palabra todos, es todos los creyentes, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Si uno murió por todos, todo el pueblo de Dios, luego todos murieron. Ahora aquí se lo aclara más. Y por todos murió. Vamos a ver. Vamos a suponer que sean todos los hombres. Bueno, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo la vio? Y por todos murió. Y se entiende que esos todos son la iglesia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Y por todos murió, para que los que viven, por los que Él murió, ellos tienen vida, por eso viven. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vio? Aquí dice que Cristo murió por todos, pero esos todos murieron, y esos todos resucitaron a una nueva vida, y esos todos ahora viven para aquel que murió, es decir, para Cristo, el cual murió y resucitó por ellos. Es decir, si Cristo murió por toda la humanidad tendría nueva vida y toda la humanidad viviría para el Señor. Es más, aquí hay una clave de si usted es un cristiano verdadero o no, de si usted tiene fe verdadera o no. ¿Vive usted para Cristo? ¿Vive usted en una vida nueva? Es decir, Cristo murió por usted, pero usted murió con Él. Porque Él murió por mí, es decir, pagó la deuda de mis pecados, pero yo moría con Él. Él resucitó, Él me resucitó también a una vida nueva. Y ahora yo vivo en esta vida, pero vivo para Él, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es parecido. Ya no vivo yo ya no vivo. Entonces, ¿quién vive? Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pues sea en esta vida, en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, igual Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y lo que ahora vivo en esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, un creyente, un salvo, una persona que tiene verdadera fe, vive la vida de Cristo. En Él no hay dudas. Ahora en esta pandemia, Él no está cuestionando a Dios, ni cuestionando el Evangelio, ni cuestionando las prácticas de la fe cristiana, ni la iglesia. Él no está cuestionando nada. El verdadero Hijo de Dios tiene eso tan claro, vive para Dios. Anhela más bien cuándo se arreglará todo esto para volver a la normalidad de la iglesia, porque estamos en una anormalidad, esto es anormal. Nosotros necesitamos congregarnos, nosotros necesitamos aquí orar juntos, cantar juntos, participar de la mesa juntos, estrecharnos las manos juntos. Necesitamos ser iglesia de Cristo, ser el cuerpo de Cristo. Si usted no anhela eso, hermano, no sé entonces usted qué es. Pero un cristiano verdadero vive para Cristo y sabe que Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo, esa iglesia, son los hermanos. Por eso cuando no veo aquí a los hermanos, yo me entristezco, me duele en mi corazón, porque digo, están despreciando la reunión de los santos, y no hay razón, para que me diga ahora que está en cuarentena, los que viven aquí cerquita no hay razón para estar en casa. Debió estar aquí conmigo esta noche. ¿Por qué? Porque usted, si es un hijo de Dios y está unido a Cristo, vive para Cristo, usted está con la iglesia, hermano. Ahora mire lo que sigue diciendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, vea, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, tiene la fe verdadera, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, usted sigue leyendo porque ya no alcanzo, el tiempo se me va. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? Tener un conocimiento verdadero de Dios, de la salvación, tener una aceptación de ese conocimiento, una aceptación de ese conocimiento, y número 3, tener una apropiación de ese conocimiento, es decir, tener una confianza plena, una entrega plena a esa obra de Cristo. Pregunta 22, entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano si eso es la fe verdadera? Ahora, ya la definimos qué es, entonces, ¿qué debemos creer? Viene la pregunta número 22. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? La respuesta es acá sencilla: todo lo que nos está prometido en el Evangelio. Y todo lo que nos está prometido. ¿Qué debo creer? Todo lo que está prometido en el Evangelio. Y el Evangelio está en toda la palabra de Dios. El Evangelio no son solo los 4 evangelios, eso se llaman los 4 evangelios.
Pero el Evangelio de Cristo, la buena nueva, está en toda la palabra de Dios. Debo creer toda la palabra de Dios, lo cual, bueno, aquí está. ¿Qué debo creer entonces? Todo lo que está prometido en el Evangelio, lo cual los artículos de nuestra fe verdadera, universal, nos lo enseñan resumidamente. Entonces vamos con la primera parte. ¿Qué debo creer? Todo lo que está en el Evangelio. Después usted busque Juan 20, 30, 31. Después lo busca Juan 20, 30, 31. Dice Juan, y todo lo que Jesús hizo no se escribió, porque si se hubiera escrito los libros no alcanzarían. Pero estas cosas se han escrito para que crean. Entonces todo lo que se escribió es para que lo creamos. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 28, 19 al 20, que es un texto muy conocido. Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, note acá, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Ese es el Evangelio. O sea, a las personas hay que enseñarles todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo fe verdadera? Porque estoy conociendo todas las cosas que Jesús nos mandó en su palabra. Si usted es uno que tiene una iglesia pero escapa cultos, si usted es uno aún que está ahora en la iglesia de Cristo, dice estar en una iglesia, pero escapa mensajes del pastor, cada 15 días lo ve o ni lo ve, no sé, yo tendría mis dudas. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene una iglesia, usted tiene un pastor y usted está ahí, usted no puede escapar de sus mensajes. Escape de otros pastores, pero del pastor de la iglesia suya no, porque hay una línea de pensamiento que se está llevando y no puede escapar mensaje, porque usted quiere aprender todo el consejo de Dios, porque eso hace parte de la fe verdadera. Los que tenemos la fe verdadera, dice la respuesta acá, ¿qué creemos? Todo lo que está prometido en el Evangelio. Pues tenemos que escuchar el Evangelio. Pero número 2, todos los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñaron resumidamente. Es decir, aquí nos habla entonces de los credos, de los cánones, de las confesiones de fe, de los catecismos, todo esto. Ojo lo importante de esa pregunta, porque la vamos a conectar ya con la 23. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Que crea todo lo que está prometido en el Evangelio. Escuche, lo cual los artículos, y la palabra artículos ahí son credos, confesiones, cánones y catecismos. O sea, no todo lo que está en el Evangelio, pero note acá y le voy a decir por qué. Lo cual los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. Y pudiera decir que ahí se refiere precisamente al catecismo de Heidelberg. No solamente vamos a creer todo lo que está en la palabra de Dios, sí, pero lo que está resumido, sintetizado en estos artículos, es decir, en estos cánones, en estas confesiones de fe, en estos catecismos o en estos credos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita creer lo mismo, y porque lo que creyeron en el siglo I y siglo II la iglesia es lo mismo que se creyó en el siglo XV y es lo mismo que tiene que creer en el siglo XX o ahora en el siglo XXI. No es que allí creyeron una cosa y aquí otra y a otra, no. El catecismo precisamente que estamos viendo de Heidelberg lo que nos ayuda es a unificar la fe. ¿Por qué así? Porque es que la Biblia es muy grande. Y si dejamos el libre pensamiento a cada individuo, entonces cada uno saca una tontera, cada uno saca una herejía. Esa es la razón por la cual, amado hermano que me escucha, amigo, esa es la razón por la cual hay tantas iglesias, porque no se quisieron someter a un credo, sino que cada uno inventó su propia cosa. Yo le doy gracias a Dios porque aunque yo estuve en 5 ministerios antes, pude aterrizar en este, que se llama la reforma protestante. Porque llegó un momento donde yo dije, a mí, ¿qué voy a creer? Si esta iglesia dice una cosa, esta dice otra, esta allá otra, este pastor allá, este libro una cosa, este otro, ¿qué debo hacer? Y por la gracia de Dios me permitió echar para atrás. En vez de echar para adelante aquello que están creyendo ahora o van a creer mañana, eché para atrás y comencé a pensar qué han creído atrás. Y cuando encontré ya Martín Lutero, Juan Calvino,
los puritanos, la Reforma. ¿Qué ha creído la Reforma? Y me doy cuenta que realmente Martín Lutero no fue que descubrió el agua que moja, que antes de Martín Lutero había uno que llamó Juan Hus, que antes de Juan Hus estuvo otro que llamó Wycliffe, que antes de Wycliffe estuvo otro por ahí, Morao creo que llamaba, y así por el estilo, y que en el siglo IV estuvo San Agustín de Hipona creyendo lo mismo, y que eso lo creyeron. Cuando uno va a mirar los padres de la fe apostólica, creyeron lo mismo. Es decir, el catecismo o las confesiones de fe nos ayudan a resumir la fe, es lo que está diciendo acá. Y entonces nos lleva a la pregunta número 23: ¿cuáles son esos artículos? ¿Cuáles son esos artículos? Y para que no haya complicaciones, vamos a mirar uno que se llama el Credo de los Apóstoles, elaborado en el siglo II. El Credo de los Apóstoles, elaborado en el siglo II. Me quedó muy cerquita ese ventilador. Bien, ya voy terminando aquí. Voy a leer el Credo de los Apóstoles nomás, y dentro de 8 días vamos a comenzar a desglosar eso. Es impresionante. Por ahora solamente terminamos leyendo el Credo de los Apóstoles. Pregunta 23: ¿cuáles son esos artículos? Entonces, pues hay uno aquí que es el Credo de los Apóstoles. Dice así: el Credo de los Apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Mire que aquí está la fe. Esto lo creyeron en el siglo II. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces uno ve como la iglesia temprano, en el siglo II, hicieron el Credo de los Apóstoles. Luego hubo otros sínodos y así. Y nosotros hoy día tenemos la Confesión Bautista de Londres de 1669, la cual nos adherimos. Es una, como ya dije, es un resumen de la doctrina. Es lo mismo que estamos viendo acá en el Catecismo de Heidelberg, es un resumen de la doctrina. ¿Por qué el catecismo? Porque necesitamos creer esto. O sea, nosotros no somos personas que nacieron hoy. Hay gente que aparece por ahí: ¿y usted qué cree? Ah, lo que cree el pastor. ¿Y el pastor qué cree? No sabemos. No. Si ese pastor que usted tiene fue el fundador de una iglesia, y esa iglesia no tiene una fe histórica, salga de ahí. Busque una iglesia que sea una fe, que tenga la fe histórica, es decir, que pueda decir: yo creo lo mismo, como el caso de nosotros creemos lo mismo que creyeron en el siglo XIX, el siglo XVIII, los puritanos. Tenemos una línea, el siglo XVII, el siglo XVI, tenemos una línea. O sea, ¿qué ha creído la iglesia por estos 2000 años? En sus credos nos identificamos. Imaginen que este catecismo fue hecho en el 1563 y creemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios. El asunto es que si dejamos a la deriva por ahí, cada uno sale creyendo lo que le parece, y por eso es que hay tantas herejías por ahí. Es mejor tener estos credos entonces que nos ayudan a unificar la fe. Así que esto es lo que vimos hoy en cuanto a la fe verdadera, porque no es que Cristo murió, todo esto. Y luego vamos a comenzar a desglosar quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y esto nos va a ayudar. Vamos a dejar esta noche, vamos a orar.